En este vídeo desarrollamos la fase acíclica dentro de la fase luminosa de la fotosíntesis. A esta también la llamamos esquema en Z. Y vamos a ello. Es muy importante que tengáis muy claros los objetivos de la fase luminosa acíclica, que son distintos de la cíclica, que son dos. La síntesis de ATP que ocurre en la ATPasa por un proceso que se denomina fotofosforilación oxidativa y ocurre en la membrana del tilacoide. Y el segundo objetivo es la síntesis de poder reductor, es decir, NADP, que no se os olvide esta P, H más H más, que también ocurre en la membrana del tilacoide, por un complejo enzimático que veremos más adelante. ¿Y para qué necesitamos producir ATP y poder reductor? Para poder fijar en la fase oscura el CO2 y con esto fabricar glucosa. Entonces, todos estos dos objetivos están encaminados a fijar el CO2 en la fase oscura, es decir, que la otra fase está muy ligada a esta. Pero acordaos bien de cuáles son estos dos objetivos, síntesis de ATP y sintetizar poder reductor. Ahora, también es muy importante que sepáis cuáles son las cuatro fases de la fase fotoquímica, de la fase luminosa, pero la parte acíclica. La primera fase es la absorción luminosa, que es la que voy a explicar en la siguiente diapositiva, que lo que vamos a hacer es captar la energía de la luz, ¿vale? La segunda fase es romper una molécula de agua, lisis del agua. ¿Por qué? Por la energía lumínica, la fotólisis del agua. Vamos a romper una molécula del agua para introducir los electrones en una cadena de transporte de electrones o recuperar electrones. Y las dos últimas fases son las que hemos visto en la diapositiva anterior. Es decir, fabricar poder reductor y fabricar ATP. Y recordad que estas dos son para luego darlas en la fase oscura. Vamos a desarrollar ahora los componentes o lo que tiene cada una de las fases que, como os he dicho antes, he descrito en la diapositiva anterior. Pero antes de todo esto quiero deciros dónde ocurre este proceso, porque es muy importante que sepáis su localización. Es decir, este orgánulo que hay aquí, espero que os acordéis, es el cloroplasto. Y este cloroplasto tiene dos membranas y aquí dentro tiene lo que se llama el tilacoide, que es una parte del cloroplasto. Pues esto que he rodeado yo en morado sería el equivalente a esta membrana que tenemos aquí. El estroma, es decir, esto sería la parte externa del tilacoide y el espacio tilacoidal, como su nombre indica, es el interior del tilacoide. Entonces yo estoy en el sitio la membrana morada, pero recordad que el rojo y el amarillo también intervienen para que sepamos hacia dónde se mueven los protones. Vale, la primera de las fases es la fase luminosa, y en esta fase luminosa lo que se hace es absorber la luz. ¿Y qué dos fotosistemas absorben la luz? Pues el fotosistema 2, que lo tenemos aquí, y el fotosistema 1, que están separados. El fotosistema 2, que lo tenéis puesto aquí abajo, capta la luz a una longitud de onda de 680 nanómetros y el fotosistema 1 a una longitud de onda de 700 nanómetros. La pregunta que siempre me hacéis es ¿por qué primero funciona el 2 y luego funciona el 1? Es decir, ¿por qué en este orden? Básicamente lo que ocurrió es que el primero que se descubrió fue el fotosistema 1 y luego se descubrió el fotosistema 2. Y cuando se vio cómo funcionaba todo este proceso, los científicos se dieron cuenta de que primero actuaba el fotosistema 2 y luego el fotosistema 1, que no es en el orden en el que se descubrió. Pero bueno. Entonces, en la fase de absorción lumínica, un fotón de luz, voy a pintarlo en oscuro, lo que va a hacer es impactar, ¿vale?, sobre los pigmentos antena, que son estos que tenemos aquí. Y lo que va a hacer es excitar los electrones que tienen estos pigmentos antena hasta que impacten estos electrones en el centro de reacción. Y este centro de reacción está formado por una clorofila. Y esta clorofila, y me voy a ir aquí abajo para que se vea un poco mejor, cuando recibe el impacto lo que va a hacer es liberar un electrón. Vale, vamos a quitar un electrón. Y si la clorofila libera un electrón, lo que va a hacer es quedarse con carga positiva. ¿Vale? Esto sería el primer proceso que ocurriría dependiente de la luz. En el fotosistema 1 ocurriría lo mismo.
un fotón de luz impactaría sobre los pigmentos antena, estos pigmentos antena irían haciendo o movilizando las excitaciones hasta la clorofila que estaría aquí abajo, y lo pinto aquí un poquito más grande, y esta clorofila lo que haría es liberar el electrón, haciendo que la clorofila se quedase con carga positiva. Entonces, y esta es la primera fase que ocurre en todo este proceso, pero es una fase que ocurre como en dos partes, y cuando veamos la continuidad de todo esto, parece que no tiene esa continuidad, aunque sea de todas formas continua. La segunda fase es la fotólisis del agua. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, pues en biología cada vez o normalmente cuando utilizamos lisis significa que es rotura o que vamos a romper, y foto significa luz. Es decir, lo que va a ocurrir es que se va a romper la molécula de agua por efecto de la luz, pero no porque la luz incida directamente en ella. Entonces, si volvemos sobre el paso anterior que he dibujado aquí, la clorofila A, tras recibir la que está en el centro de reacción, el impacto de la excitación de los fotones, esta clorofila pierde un electrón, ¿vale? Este electrón ya veremos que se mueve hacia la plastoquinona. Pues cuando esta clorofila quiere volver, dentro de que las clorofilas no deciden si volver o no volver, cuando quiera volver a su clorofila normal, a su clorofila natural, es decir, sin carga, no con carga positiva, el electrón se lo va a arrancar a la molécula de agua que está aquí. Entonces, esta molécula de agua le va a ceder el electrón para que la clorofila con carga positiva pase a una clorofila con carga neutra, con carga cero. Y esto lo que ocurre es que cuando ocurre dos veces este proceso, este lado de la membrana se empieza a cargar de protones, porque sabéis que la molécula de agua es H2O, es decir, acabarían perdiendo los protones, y cuando ocurre esto con dos moléculas de agua, dejadme que lo pinte así un poquillo más burdamente, se acaban uniendo los dos oxígenos que quedan libres para formar la molécula de oxígeno molecular, que es básicamente la que las plantas expulsan y nosotros acabamos respirando. La tercera fase del proceso sería la formación de este poder reductor, es decir, lo que se acabaría formando es el NADPH más H a partir del NADP más. Pues, y este proceso ocurre en una enzima que se denomina NADP oxidorreductasa. Entonces, lo que ocurre es que se va a reducir, recordad que este es el sustrato reducido y este es el que está oxidado. Pues lo que se va a producir es un poder reductor, es decir, NADPH más H+, aprovechando el movimiento de los electrones por la cadena de transporte de electrones, que ya lo explicaré un poquito más adelante, pero que es similar a la que ha funcionado en la mitocondria. El último paso es la formación de ATP, que tiene lugar en este complejo que se llama la ATPasa. Y es donde se va a dar el proceso de fotofosforilación oxidativa, es decir, que aprovechamos la energía de la luz para fosforilar un sustrato. ¿Y qué sustrato vamos a fosforilar? El ADP. Vamos a transformar el ADP en ATP. Y para ello, durante todo este proceso, lo que se ha estado es moviendo unos electrones para poder generar un gradiente de protones que explica la hipótesis quimiosmótica de Mitchell en el espacio tilacoidal. Cuando este gradiente es muy grande, se va a aprovechar para pasar estos protones a través de la ATPasa y producir energía. Bien, y ahora viene donde la matan. Vamos a intentar ligar todo el proceso en esta diapositiva. Entonces, lo primero que ocurre es que un fotón de luz impacta sobre los pigmentos antena. Y estos pigmentos antena van excitando las moléculas que están alrededor hasta que llegan al centro de reacción, donde tenemos una clorofila. Esta clorofila se va a excitar y una clorofila excitada es mucho más fácil
que pierda un electrón y por lo tanto que se quede con carga positiva. Esta sería una parte en la que estamos utilizando la energía lumínica para arrancar esos electrones. ¿Y esos electrones a dónde van? Pues esos electrones se van a mover hacia una molécula que se denomina plastoquinona. De hecho, se mueven dos electrones, porque este proceso ocurre dos veces. Esta plastoquinona lo que va a ocurrir es que se va a reducir y va a pasar a plastoquinona reducida con estos dos protones que tenemos aquí, hidrógenos, porque ya sabéis que los protones no se pueden dar, y para volver a su estado normal, es decir, a plastoquinona oxidada, lo que tiene que ocurrir es que tiene que liberar estos dos hidrógenos, que lo que va a hacer es liberarlos hacia el espacio tilacoidal. Una vez que ha liberado estos dos protones, aunque se producen a la vez, los electrones pasarían al citocromo B6F. Estos electrones pasarían luego a la plastocianina y ahí se quedarían en un momento como de stand-by, porque en todo este proceso aquí otra vez se vuelven a liberar protones hacia el espacio tilacoidal. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y recordad la primera fase que hemos visto de la fase lumínica, pues que vuelve otra vez, aunque esto ocurre simultáneamente, a impactar sobre los pigmentos antena un fotón de luz. Este fotón de luz va a ir excitando todas las moléculas hasta que llegue el centro de reacción donde tiene otra clorofila. Esta clorofila se va a excitar y luego va a perder un electrón que se lo va a dar a las proteínas, los complejos proteicos oxidorreductasas, que lo que van a hacer es utilizar esta energía, este poder reductor, para fabricar el NADPH más H+, primer gran objetivo de toda esta fase. Ahora, tenemos que irnos a una fase que nos ha quedado por ahí colgada. Y recordad que todo lo que ocurre tanto aquí como aquí sería la fase número 1. Esto que hemos visto aquí sería la fase número 3. Entonces, ¿qué me queda? La fase número 2, que es fotólisis del agua. Y la 4. Entonces, en esta fotólisis del agua, lo que vamos a hacer es escindir, romper esta molécula de agua para devolver los electrones a la clorofila y que esta clorofila vuelva a su estado normal. Y aquí se quedarían los protones otra vez. Y veis que vamos acumulando aquí protones. Y como consecuencia de todo esto, se liberaría, mirad las moleculitas aquí, que tienen átomos rojos, la molécula de oxígeno que es la que respiramos. Ya hemos devuelto una clorofila a su estado normal, pero ahora si os fijáis nos faltaría devolver a la otra. ¿Y cómo devolvemos esta clorofila a su estado normal? Pues le quitamos los electrones a la plastocianina y volvería a estar una clorofila de carga o en carga cero. Una vez que ha ocurrido esto, y si os fijáis lo que estoy haciendo es bombear en contra de gradiente protones hacia el espacio tilacoidal aprovechando el movimiento de la cadena de transporte de electrones, una vez que he hecho esto, lo que me quedaría es la cuarta fase, es decir, estos protones lo que van a hacer es entrar a través de la ATPasa para fabricar ATP, que es el otro gran objetivo que tiene toda esta fase. Espero que con todo esto y al verlo en movimiento entendáis y tengáis una visión más o menos global de cómo es todo este proceso. Ahora bien, de todo este proceso que he explicado, ¿qué es lo que tengo que recordar? Lo primero son las células que poseen este proceso. Es decir, que estamos hablando de las células que son capaces de realizar la fotosíntesis, la fase luminosa. Y estos son las células eucariotas vegetales y algunas cianobacterias. ¿Dónde se localiza este proceso? Si hablamos de eucariotas vegetales, estamos hablando del cloroplasto. Y la fase luminosa específicamente en la membrana del tilacoide. En las cianobacterias, como no tienen cloroplasto, pues se realizará en la membrana.
¿Qué fases tiene este proceso? Pues como os he dicho, la absorción de energía luminosa, que se realiza en el fotosistema 2 y en el fotosistema 1, la fotólisis de agua, que está ligada al fotosistema 2, y la reducción de NADP más a NADPH más H+, y la fotofosforilación oxidativa, que es el objetivo principal de esta fase luminosa acíclica. Entonces, todo esto lo tenéis que tener muy claro para poder realizar ejercicios de este tipo.